Bienvenidos a esta clase de las principales corrientes del pensamiento económico. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Mainstreams of Economic Thinking de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University, universidad que se encuentra en los Estados Unidos. A continuación vamos a estudiar a grandes exponentes de la economía, tales como Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, Federico List y John Stuart Mill. Comenzamos entonces con Adam Smith. Adam Smith nació el año 1723 y falleció el año 1790. Publicó su primera obra el año 1759, La teoría de los sentimientos morales. Tuvo influencia de fisiócratas y enciclopedistas. En 1776 publica su obra magna, La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, cuyo título completo es una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, es la obra más famosa de Adam Smith. Fue publicada en 1776 y se considera el primer libro moderno de economía. La obra centra su análisis en el valor y conceptos bastante definidos por Smith. Tal como vemos en pantalla, podemos observar el valor de uso derivado de la utilidad del objeto y el valor de cambio, que es la capacidad del objeto para ser intercambiado por otros bienes. Pero el factor principal y fundamental en este caso que determina el valor de cambio es el trabajo que el objeto lleva incorporado. Todo ello da lugar a un precio natural que puede estar por debajo o por encima del mercado, pero solo de forma pasajera. Aunque esta parte de la teoría de Smith es la que habla concretamente del texto expuesto a comentario, no se comprende sin entender la teoría completa. Las cosas que por lo general tienen un gran valor de cambio suelen ser poco útiles y viceversa. Los puntos importantes en la obra de Adam Smith. Primero tenemos la división del trabajo. Para Smith, el trabajo viene a constituir la fuente verdadera de la riqueza, pero no cualquier trabajo, sino el trabajo anual de cada nación. Él pensaba que si se preparaba al hombre para una operación específica dentro de la producción, se iba a aumentar la mercancía. En consecuencia, el capital, pues el trabajador ahorra tiempo que podría ser utilizado para aumentar el nivel productivo. Está claro que la división del trabajo constituye una institución por la cual el hombre crea la riqueza. La división del trabajo tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. En la pantalla podemos ver las ventajas, que son tres. 1. Adquisición de maestría y destreza debido a la ejecución de un mismo trabajo. 2. Economía de tiempo, ya que se ahorra el paso de una ocupación a otra. Y 3. La propensión hacia las invenciones y perfeccionamiento de los bienes. Es más fácil que esto suceda cuando un trabajador se dedica diariamente a un mismo trabajo. Veamos ahora las desventajas, que son dos. Primero, la monotonía en el trabajo y además podría decirse la atrofia mental. Para contrarrestar los efectos negativos de la especialización, Smith considera que los trabajadores deben ser instruidos en aspectos elementales como la escritura, la lectura y el cálculo. Y para que haya efectividad en la política es preciso que la educación sea impartida por el Estado. Luego tenemos en el número 2 la teoría del valor. Adam Smith distingue dos clases de valores en los bienes, un valor de uso y un valor de cambio.
Podemos ver en la pantalla entonces que el valor de uso consiste en la utilidad de bien para satisfacer una necesidad y el valor de cambio en la posibilidad de cambiar un bien por otro bien. El trabajo es el origen y medida de valor de cambio de una mercancía. Es cosa bien sabida que el trabajo en sí no puede ser la única fuente de valor ni la única medida del mismo. Y tercero, tenemos la teoría de la población. Smith también habla de la población para él. La población se puede regular en función de la demanda de brazos por parte de la sociedad, es decir, recibe el mismo trato de cualquier otra mercancía. Al aumentar la demanda de brazos, aumentan al mismo tiempo los salarios, pero sucede también que a un aumento de brazos corresponde una baja de salarios y con ello una disminución de brazos. Aboga por un justo medio en donde los brazos no sean demasiado numerosos para que los salarios no sean demasiado bajos. Estudiamos ahora a Thomas Robert Malthus. Malthus, en su conocido e influyente ensayo sobre el principio de la población, el año 1798, planteaba la nota pesimista de la escuela clásica al afirmar que las esperanzas de mayor prosperidad se escollarían contra la roca de un excesivo crecimiento de la población. Según Malthus, los alimentos solo aumentaban adecuándose a una progresión aritmética, como por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10, etc., mientras que la población se duplicaba cada generación. O sea, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Salvo que esta tendencia se controlara o por la naturaleza o por la propia prudencia de la especie. Malthus sostenía que el control natural era positivo. El poder de la población es tan superior al poder de la tierra para permitir la subsistencia del hombre que la muerte prematura tiene que frenar hasta cierto punto el crecimiento del ser humano. Este procedimiento de frenar el crecimiento eran las guerras, las epidemias, la peste, las plagas, los vicios humanos y las hambrunas, que se combinaban para controlar el volumen de la población mundial y limitarlo a la oferta de alimentos. Estudiemos ahora a David Ricardo. Su formación económica fue autodidacta y tardía, y se debió a la lectura de la obra fundamental de Adam Smith, La riqueza de las naciones. A partir de ella, desarrolló su propio pensamiento, centrado inicialmente en cuestiones monetarias. En ese terreno no fue muy original, defendiendo la teoría cuantitativista que vinculaba la inflación monetaria con la abundancia de dinero y postulando, por tanto, la vuelta del Banco de Inglaterra al patrón oro. Fue un ardiente liberal, partidario de políticas económicas que impulsaran el crecimiento económico a base de garantizar a los capitalistas altos márgenes de beneficio, de manera que vino a teorizar el proceso de la Revolución Industrial Británica. Razonó sobre la base de suponer que los salarios no podían ni debían elevarse sobre el nivel de la mera subsistencia y criticó hasta la saciedad a los terratenientes, describiendo la renta de la tierra como un ingreso parasitario que no contribuía a la producción, pero que frenaba el crecimiento. Por la ley de los rendimientos decrecientes, creía inevitable un proceso de elevación de las rentas de la tierra y de los salarios de los trabajadores, que iría reduciendo los márgenes de ganancia hasta provocar el fin del crecimiento capitalista, el estado estacionario. Tal como vemos en pantalla, Ricardo hace evolucionar a la ciencia económica de forma muy importante. Escribe acerca de varias teorías. 1. El valor. 2. La renta de la tierra.
3. Distribución, tales como salarios, beneficios, moneda. Y 4. El comercio exterior. Analicemos algunas de ellas y aquí nos vamos a detener un poco más. Número 1. El valor. Consideró que las mercancías tenían dos valores, un valor en uso y un valor en cambio. Pero la utilidad que es inherente al valor del uso de ninguna manera constituye el valor del cambio, aun cuando resulte esencial del mismo. El valor de cambio depende del trabajo necesario para producir una mercancía, pero a la vez también depende de la escasez. En la pantalla podemos ver que los bienes se pueden clasificar en dos grupos. Primero, de un lado tenemos aquellos bienes cuyo valor depende del trabajo, es decir, el valor de la mayor parte de los bienes económicos tiene como origen el trabajo. Y segundo, por el otro lado están los bienes cuyo valor no depende del trabajo. Representan la minoría y económicamente hablando carece de importancia. En este caso, el valor de los bienes no está determinada por el trabajo, sino por su rareza o por el deseo de adquirirlos. Estudiemos ahora la teoría de la renta, que es el número 2, el segundo punto. La renta aparece cuando es imprescindible cultivar terrenos de calidad inferior y mal situados, como consecuencia de un aumento en la población, a fin de satisfacer necesidades de las personas excedentes. La escasez comparativa de los terrenos más fértiles es la fuente de la renta. El precio de los productos agrícolas en igualdad de condiciones se determina por el precio de aquel producto que haya costado más trabajo producirlo, es decir, el obtenido en condiciones más penosas o más desventajosas. En la pantalla observamos que para evitar el uso constante de tierras que tienen diferente calidad, Ricardo señala 3 procedimientos. Primero, cultivar intensivamente las tierras más viejas. Esta medida solo puede llevarse a cabo hasta cierto punto debido a la probabilidad de que resulte contraproducente. Segundo, practicar la rotación de cultivos. Y tercero, pagar la renta por los terrenos más próximos al mercado. Si no se quiere echar mano de tierra de inferior calidad, hay que pagar por el uso de mejores. Estudiemos ahora los mecanismos de la renta. Funcionamiento. Primero, en términos de tierra, hay 5 categorías de tierra. Segundo, en términos de producción, aplicando la misma cantidad de capital y trabajo, la producción disminuye a medida que disminuye la fertilidad de la tierra. Tercero, la renta indica el cambio que experimenta la tierra a través de 5 etapas, correspondiente a 5 categorías de tierra. Y finalmente tenemos el costo, donde las 5 categorías de tierra dan lugar a 5 costos diferentes del producto. Pero en el mercado del precio se determina por el costo más elevado. Entonces el costo va disminuyendo a medida en que se va fertilizando la tierra. Ahora estudiemos la ley del rendimiento no proporcional. Íntimamente ligado al problema de la renta de la tierra se encuentra lo referente a sus rendimientos. La causa de los rendimientos decrecientes es el número de la población. Ricardo observó que en Inglaterra cada vez más se hacía uso de la tierra en forma intensiva y que sus productos no siempre estaban en proporción en aumento de la dosis de capital y trabajo. La ley puede formularse de la siguiente manera: si a una cantidad fija de tierra se agrega dosis sucesivas de mano de obra, capacidad, en un principio el rendimiento será más que proporcional y por último menos que proporcional. En palabras más sencillas podemos decir que mientras más trabajo y más gastos aplicados a la tierra, no tiene un beneficio equivalente.
Estudiemos ahora la teoría de la distribución. Y aquí tenemos 4 grandes puntos. Primero, las rentas. Luego, salario. Tercero, beneficio. Y al final, el comercio internacional. Primero, referente a las rentas. La renta tiende a subir. Como la renta está íntimamente ligada a la producción agropecuaria, resulta que a medida que aumenta la demanda de sus productos, consecuencia de aumento de población o aumento de sus necesidades, la producción de los mismos no puede crecer en la misma producción. Pensaban que la mayor dificultad estribaba en precisar cómo se repartía el ingreso nacional entre los latifundistas, trabajadores y capitalistas. Y para desarrollar estas teorías sobre la renta, los salarios y las ganancias, se realizaron tesis adicionales sobre las 3 que ya existían de la distribución que regularían a largo plazo las tendencias de la renta, salarios y las ganancias, sin hablar de proposiciones colaterales, para explicar las diferencias entre la renta, los salarios y las ganancias en las diversas ramas de la ocupación. Número 2 tenemos el salario. Y se puede distinguir entre 2 clases de salario, el salario nominal y el salario real que vemos al centro de la pantalla. La ley del salario nominal se puede enunciar así: el salario nominal tiende a subir ligeramente y a un nivel muy bajo determinado por el mínimo necesario para subsistir. Los salarios nominales también pueden elevarse de vez en cuando, aunque este método de ninguna manera mejora la condición económica de los trabajadores debido a que los salarios reales no suben. Luego tenemos en el punto número 3 el beneficio. Para Ricardo, la tasa de beneficio, o sea la renta del capital, tiende a disminuir. Ricardo estaba seguro de la existencia de un antagonismo sin remedio entre los salarios y el beneficio. Este no podía aumentar y viceversa. Y finalmente tenemos el comercio internacional, donde la principal aportación de Ricardo a la economía es la de haber descubierto el mecanismo de movimiento de mercancías, así como el haber determinado el papel que la moneda juega en dicho movimiento, explicando la forma en que ésta va y viene durante las transacciones. Ahora los invito a estudiar a Federico List. Federico List fue un economista alemán. Fue representante de la corriente proteccionista, criticó a la escuela clásica de David Ricardo y Adam Smith por sus teorías favorables al libre cambio. Su obra más conocida es el Sistema Nacional de Economía Política, el año 1840. El destacado alemán señala la relatividad de los principios económicos frente a la realidad que pretenden regir, estimando que las normas válidas para los intereses de Inglaterra pueden no serlo para el resto del mundo, y que las mejores disposiciones de un determinado instante histórico pueden carecer de validez para otro momento pasado o futuro. Sin embargo, List se manifiesta adepto a los principios liberales al interior de la economía nacional y mantiene un criterio ecléctico con respecto a su aplicación al comercio exterior. Critica a los clásicos su despreocupación por el problema nacional que parecen ignorar en su ciega adhesión al cosmopolitismo económico. Y finalmente vamos a estudiar a John Stuart Mill. John Stuart Mill fue considerado el mejor exponente del pensamiento liberal. Según Stuart Mill, este destaca que no solo la oferta y la demanda influyen en la determinación de los precios, sino que también los precios se determinan en el punto de equilibrio de la oferta y la demanda.
Por lo tanto, las variaciones de los precios producen un aumento de la oferta y una disminución de la demanda cuando son ascendentes. Todas las relaciones anteriores lo llevan a formular una ley como una relación de equilibrio. Esta consiste en determinar los precios en el punto de equilibrio de la oferta y la demanda. John Stuart Mill se manifiesta partidario de socializar mediante impuestos especiales e igualmente partidario de limitar el derecho de creencia como medio de evitar la acumulación de riqueza. Por último, Stuart, conmovido por la suerte de los trabajadores en relación a sus salarios, propone una organización de cooperación por parte de la empresa que le permita a los asalariados participar de las ganancias. Muchas gracias.